buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre del en nombre de Amazon Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Mejore su agilidad automatizando tareas repetitivas con Ansible Automation Platform, en el cual organizamos en alianza estratégica con Datum.
Agradecemos a todos los participantes que están conectados. Esperamos que esta importante conferencia sea de muchísimo provecho y que logremos evacuar sus objetivos. Durante la presentación, si tienen preguntas, favor enviarlas por medio de la sección de preguntas y respuestas de Zoom. Al finalizar la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando sus dudas. También les estaremos compartiendo la presentación impartida en esta mañana al final del día. Esta mañana contamos con la presencia de Nelson Olguín, Senior Account Solution Architect de Red Hat, quien nos estará hablando acerca de modelos de madurez, arquitectura de AAP, componentes de Cloud AAP, beneficios de la AAP, casos de utilización de AAP y gobierno de automatización. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al señor Olguín para que pueda dar inicio con la conferencia. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tu asistencia. Muchísimas gracias por la invitación a Atum y a la Cámara de Comercio. Eh, Como decía, mi nombre es Nelson Holguín. Yo soy Senior Solution Architect para Red Hat. Llevo en la compañía poco más de 3 años, pero en la industria de la tecnología sí llevo más de 20 años. Principalmente he trabajado en áreas de aplicaciones, en soporte de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, pero también toda la infraestructura de TI necesaria para servir aplicaciones a nivel corporativo. Entonces tengo conocimiento en bases de datos, servidores de aplicaciones, soluciones de networking, soluciones de storage. Estoy aquí en representación de Atom, en representación de Red Hat, para hablarles sobre la automatización y los beneficios que tiene la automatización en cada una de nuestras compañías. Para eso voy a compartirles esta presentación. Si tienen preguntas, por favor, me las hacen saber. Voy a poner acá el panel de participantes. Manuel, veo que tienes una pregunta. Bueno, para comenzar, pues lo que buscamos aquí es mejorar la agilidad automatizando esas tareas repetitivas. En las áreas de TI no es nuevo el tema de la automatización. Es una tarea a la que las personas que hemos tenido el privilegio de trabajar en áreas de TI, pues nos hemos visto obligados a tener automatización, a tener nuestros scripts escritos en algún lugar, hacer tareas repetitivas de monitoreo, de remediación, tareas automáticas de backups, de restauración, de pruebas, de despliegues, muchísimas tareas que si bien existen herramientas para automatizar específicamente algunas tareas, entonces existen herramientas para automatizar despliegues, herramientas para automatizar parchado, herramientas para automatizar creación de redes, no tenemos o no teníamos una herramienta que nos unificara todos esos escenarios, todos esos dominios. Y lo que resulta es que al final tenemos un ambiente de TI muy variopinto, lleno de muchísimas soluciones diferentes y muchísimos desafíos diferentes. Tenemos un panorama digital en una rápida evolución donde la eficiencia y la escalabilidad son muy necesarias, desempeñan un papel fundamental en el éxito de las organizaciones. Poder responder a la velocidad que nuestros clientes necesitan, poder responder a la velocidad que nuestros clientes internos o nuestras áreas de negocio lo necesitan. Cuando hablamos de automatización, por ejemplo, en el tema de despliegue de aplicaciones, sé que muchos han escuchado la referencia que hay a empresas como Netflix o a empresas como Amazon que dieron un vuelco a lo que se entendía por las salidas a producción. Y sé que algunos han escuchado eh, frases como, es que Netflix o AWS sale 15.000 veces a producción al día. Mientras que en nuestras compañías que no son de base tecnológica, en nuestro retail, en nuestras áreas de salud, en nuestras telcos, salimos algunas veces por semana o algunas veces por mes a producción con gran dificultad.
Y salimos con gran dificultad por unas tareas manuales que hay que hacer, pero no solo en el despliegue de la aplicación. Luego de que se hace ese paso a producción, en la revisión del estado de salud de nuestro sistema, vamos a tareas manuales. Cuando detectamos que uno de nuestros objetos tiene un desafío, tiene un mal funcionamiento, son tareas manuales para el diagnóstico, son tareas manuales para la remediación. Y en el caso en el que necesitamos hacer un rollback a las aplicaciones, son tareas manuales las que nos llevan en el rollback. Entonces, en esta sesión vamos a mostrar cómo adoptar una metodología de desarrollo de software. Nos vamos a montar en el ciclo de vida de una aplicación desde que yo me la imagino, desde que hago su diseño, desde que hago pruebas de escritorio, la despliego, y luego de que la despliego la pruebo, la mejoro y sigo el ciclo de enriquecimiento de la aplicación. Y nos vamos a meter en este ciclo, pero no para aplicaciones, sino para automatizaciones. ¿Qué vamos a obtener al final? Si nosotros tenemos un proceso de producción, como si fuéramos una fábrica de automatización, vamos a poder permear la automatización hacia la compañía. Lo que yo quiero que tengamos aquí al final de esta charla es una visión mediante la cual nosotros podemos llevar nuestras habilidades de automatización a convertirse en una política de automatización corporativa. Y esta política de automatización corporativa alrededor de un único proceso, de una única herramienta, y así poder tener una única política. ¿Cómo lo hacemos? Ya conocemos, ya tenemos en nuestras compañías diferentes iniciativas de automatización. Nos vemos obligados a tenerlas. Ya bien entendemos la automatización, ya la conocemos como necesaria y no es nuevo para las personas que estamos trabajando en estas áreas. Los que trabajan en Linux, por ejemplo, son muy dados a tener unos scripts para hacer sus revisiones, o al menos una sucesión de comandos que se lanzan de forma repetitiva para hacer sus tareas. Pero no es solo eso, no es solo en nuestras tareas o en nuestras revisiones. También los utilizamos, por ejemplo, para la generación de documentación. ¿Cómo vamos a hacer la escritura de nuestros activos? ¿Cómo tengo yo de forma estructurada los pasos que tengo que cumplir para instalación de una nueva aplicación, despliegue de una aplicación, revisión de una falla, rotar los logs, generación de un backup? ¿Cómo son esos pasos? ¿Cómo es ese paso a paso? ¿Dónde lo tengo escrito? Más allá de eso, todos esos procesos globales que tenemos en la compañía, procesos de control interno, procesos de control SOX, por ejemplo, procesos de ciclo de vida de desarrollo, dónde se guarda el código, cómo se hacen las pruebas, cómo se despliega. Todas estas tareas ya las tenemos. Y sobre estas tareas llevamos años trabajando. Y sobre estas tareas ya tenemos algunas automatizaciones. Pero, ¿cómo las integramos? Si yo ya tengo un script que puedo correr, que me identifica una falla en un artefacto, ¿por qué no puedo tener una remediación automática? ¿Qué nos está faltando para llegar allá? Hay un modelo de madurez que vamos a ver enseguida, pero yo sé que muchos de ustedes se están enfrentando a temas como este. Llevo muchos años conociendo que cuando el storage que me mantiene los logs de una aplicación se llena, la aplicación sufre. ¿Por qué sigo teniendo ese mismo problema si ya hay rotación de logs? Elementos que nos permiten rotar logs. Porque si yo sé que los logs rotan, luego se empaquetan y luego se llevan a cinta o a otro elemento, ¿por qué se me siguen llenando los discos? Y no es un tema de herramienta, es un tema de política. Porque no tenemos estructurado el proceso global. ¿Cuánto tiempo debo yo mantener en el disco esos logs antes de que sean llevados a cinta? ¿Y por qué dependo yo de que la persona o el equipo que lleva esto a cinta me notifique a mí que ya puedo eliminarlos? Porque no lo tengo yo como si fuera un proceso unificado. Porque aparentemente tenemos dos procesos diferentes. Debemos tener procesos globales y debemos tener una herramienta que nos permita esa interacción entre dos o más equipos para poder tener todo un proceso en la compañía. Este es mi proceso de rotación de logs, que empieza por la forma en la que se generan los logs, se almacenan,
se distribuyen, se llevan a backup, se prueban y se restauran como un solo proceso. Tenemos iniciativas de automatización, pero no sabemos qué tan buenas son. Funcionan para las personas que las estamos haciendo. Yo tenía particularmente un script, una hoja de Word, una hoja de notas, y en esas notas tenía muchísimos scripts que me salvaban la vida. Cada que yo necesitaba hacer algo, pues copio y pego y ejecuto, saco el resultado y se lo entrego a mi jefe o se lo muestro al equipo que lo estaba solicitando. Pero nunca tuve métricas de eso, cómo mejoraba mi rendimiento, eso cómo aportaba a la compañía, o si eso era solamente un beneficio mío, que en realidad no lo creo, porque todas las preguntas que me hacían a mí eran respondidas mucho más rápido de lo normal y cada vez más rápido, pero no teníamos esas métricas y mucho menos esas métricas consolidadas. ¿Cuál va a ser la estructura de remediación? ¿Cómo va a ser nuestra estructura de autoservicio? Que alguien pida por mesa de ayuda que se aprovisione una máquina virtual con un sistema operativo y tales aplicaciones, y que en el momento en el que le diga submit o que le haga enviar a esa solicitud, de forma automática se desplieguen las tareas que una persona viene haciendo hace muchos años para aprovisionar esa máquina. ¿Cómo llegamos a esa estructura de autoservicio? Y más importante aún, porque esto sí nos está dando muy duro últimamente a las áreas de tecnología y a las empresas que, aunque no tienen base tecnológica, tienen un área de tecnología que es muy fuerte en su operación. Y es, a mayores integraciones y mayores complejidades, hay más carga sobre nuestros colaboradores. Llega un nuevo recurso, llega con un conocimiento básico. Nosotros, posiblemente de acuerdo al tiempo que llevemos operando, tenemos aplicaciones legacy que este nuevo recurso ni siquiera sabía que existían, posiblemente en lenguajes que ya no existen o en modos de operación que ya pueden estar muy viejos. ¿Qué voy a hacer yo con esos nuevos recursos? Me sale muy costoso capacitarlos en esos temas. Pero ¿qué tal si yo tuviera una receta o un playbook de automatización en el que él puede leer realmente no cómo se hace, y eso lo vamos a ver enseguida, que es un valor de Ansible, no cómo se hace, sino cómo quiero yo que esté al final, que esté escrito no en lenguaje descriptivo, paso uno, paso dos, paso tres, sino en lenguaje declarativo. Este sistema debe estar así al final. Llega mi nuevo recurso. Ahora, mi recurso está en mi equipo, es muy bueno en mi equipo, hay un proyecto nuevo, necesita que movamos recursos de mi equipo a ese proyecto. Esos equipos que cambian, vamos a sufrir dos desafíos. Uno, se me fue un recurso que tenía un conocimiento, y dos, el recurso va a llegar a un equipo nuevo o a un proyecto nuevo donde no tiene conocimiento. ¿Cómo hacemos para esa gestión del conocimiento? ¿Cómo hacemos para darle mucho más time to market a estos movimientos? ¿Cómo hacemos para ser más eficientes en estos equipos cambiantes? Necesitamos automatización, pero necesitamos que la automatización esté en toda la compañía y no solo en unos equipos. Hay nuevas cosas por aprender, nuevos lenguajes de programación, lenguajes que se parecían que ya no iban a funcionar, vienen a funcionar, entonces aplicaciones que son nuevas, que compramos como nuevas, por ejemplo, las aplicaciones de inteligencia artificial que utilizan Python, nos recuerda que Python lleva muchísimos años atrás y tenemos que volver a retomar algo como Python para poder tener inteligencia artificial. ¿Cómo voy a desplegar los ambientes para trabajar con Python? ¿Cómo voy a hacer la validación de las aplicaciones de forma automática? Necesitamos documentación, entonces nuestra herramienta de automatización debe ser, si no autodocumentable, al menos fácil de documentar. Y finalmente, cuando tenemos estas automatizaciones que se están generando en diferentes lugares de la compañía, en diferentes nichos, no tenemos confianza en esas automatizaciones porque funcionan para ese equipo. Hablemos del caso particular de un administrador de sistema operativo o un administrador de base de datos. Tiene su script que le permite, no sé, generar una nueva instancia de base de datos. Y este script está amarrado al usuario y password de esta persona. Ese script no es intercambiable, solamente lo puede ejecutar él. Si ese script fallara, y en general fallan, la persona que lo puede resolver es esa misma persona que lo está lanzando. Entonces, muy posiblemente, ni siquiera funciona mal.
Simplemente de las 10 tareas que pensaba que el script hacía, pues hizo 8 y las otras 2 las tuvo que hacer manual. O hizo 8 bien, 2 mal y tuvo que hacer rollback manual a esas 2 últimas. Pero no es confiable si yo voy a pasar este script de automatización a otro equipo o a otra persona. Necesitaría tener ese conocimiento. Aquí es cuando nosotros los invitamos a ustedes que se hagan un autoassessment de cómo estoy yo en mi modelo de madurez. ¿Qué tan rápido puedo llegar yo a ese punto de madurez en la automatización al que yo quiero llegar? Pues primero me evalúo para saber en qué punto estoy. Entonces hay 5 niveles. Arrancamos del nivel consciente, en el que yo soy consciente de que necesito automatización, pero también soy consciente de que mis equipos tienen unos scripts o unas tareas que están automatizando. A medida que yo aumento mi nivel de madurez en automatización, pues obtengo mayor velocidad, mayor escalabilidad y mayor confianza. Es decir, mis scripts salen cada vez más rápido, soy más capaz de generar scripts de automatización más rápido. Esos scripts sirven para cada vez más elementos. Entonces, en un principio, yo tengo unos scripts que me funcionan para sistema operativo. Luego, esos scripts funcionan no solo para sistema operativo, sino también para bases de datos. Entonces, yo puedo aprovisionar la máquina, las librerías y la base de datos, e incluso la instancia de la base de datos y crear los usuarios y todo lo que yo necesito. Entonces, se me hace escalable. No es sino más rápido, sino también más escalable. Un script que antes funcionaba para una máquina, después está mejor escrito, lo ejecuto más rápido o lo creo más rápido y me sirve para un mayor número de activos de TI. Y aumenta la confianza. A medida que voy subiendo en ese nivel, me aumenta la confianza. Entonces, si yo tengo un alto nivel de confianza, alto nivel de velocidad, alto nivel de escalabilidad, muy posiblemente estoy en un nivel optimizado de automatización. Y el esfuerzo para automatizar empieza a descender. Cada vez es mucho menor el esfuerzo de la automatización. Que se cumpla, que el esfuerzo disminuya y la confianza aumente, depende de la gobernabilidad y eso lo vamos a ver al final. Pero en este momento quiero que se concentren en pensar en qué etapa o en qué nivel de automatización se consideran ustedes que están. Nivel consciente, soy consciente de que necesito automatizar, soy consciente de que tengo algunas iniciativas, pero que no son intercambiables. En el nivel 2, soy consciente de que hay alternativas, pero esas automatizaciones ya sí son intercambiables, ya sí son estándar, ya sí son reutilizables, ya no dependen de la persona o del equipo. Me sirven no solo para mis tareas, sino para las tareas de otros. Entonces, yo soy administrador del sistema operativo, pero alguien necesita que se le cree un usuario en el sistema operativo. Eso ya está automatizado y yo lo puedo conectar con la herramienta de aprovisionamiento de usuarios. Está estandarizado. Es proactivo. En el tercer nivel, ya la automatización es proactiva. Vamos a hablar de un ejemplo fácil, porque en este trabajaremos un poquito más adelante, y es, supongamos que tenemos una batería de servidores Internet Information Server, y esa batería de servidores Internet Information Server está entregada a través de un F5, y este F5 tiene creado un pool. Sucede que la aplicación comienza a funcionar, recibe una petición y uno de estos servidores genera un problema y se cae. Normalmente yo debo ir a un equipo de redes y decirle, amigos de redes, este pool tiene un problema en este servidor, yo necesito sacar ese servidor. Luego de que ustedes me digan que ya él está por fuera, voy a hacer unas tareas en él y luego de que haga las tareas en él, vuelvo a donde ustedes para que lo suban. ¿Por qué no lo hacemos de forma proactiva? ¿Por qué no nos conectamos con la herramienta de medición de servicio y que esta herramienta nos diga el servicio se degradó, automáticamente vaya al F5, saque el servidor del pool, genere las tareas de remediación y vuelva a subir el equipo, incluso antes de generar un ticket? ¿Por qué no podemos ser proactivos? Nivel 3, ser proactivo. Nivel 4, que la automatización esté institucionalizada. Pero no nos sirve de mucho que hayan unas personas que saben mucho de automatización si solamente están resolviendo su trabajo del día a día. Como les decía yo ahorita,
Si midiéramos eso en tiempo, sería muy bueno para mí, que uso la automatización, pero no sé eso qué tanto está aportando en general a la compañía o al cumplimiento de los objetivos de la compañía. Institucionalicémoslo. Que esta automatización sirva para todo un flujo global. Que esa automatización haga que ese flujo de aprovisionamiento de máquina, ese flujo de despliegue de aplicación, ese flujo de salida de funcionalidad nueva de negocio esté automatizado y que en todos sus pasos esté automatizado. En esta parte que yo ya tenía automatizada, pero también en las partes siguientes, para que todo el proceso sea automatizado. Cuando tenemos la automatización como una estrategia institucional, estamos en el nivel 4. En el nivel 5 es cuando está optimizado, es cuando ya estamos evolucionando. Ahí sí vamos, por ejemplo, el caso del Monkey Army de Netflix. Yo tengo automatización que me permite hacer pruebas constantes de las aplicaciones que están en línea, que están en producción. Y cuando estas generan un problema, el mismo problema fue generado por un Monkey Army, por una funcionalidad mía, y yo puedo encontrar ese defecto antes de que lo encuentre el cliente y generar la remediación antes de que algún cliente hubiera encontrado una queja sobre esto. Ese es el modelo de madurez. A eso es a lo que debemos llegar. ¿Y cómo llegamos a esto? Pues a través de Ansible Automation Platform o AAP. Ansible es un motor de automatización de TI de código abierto. Es muy importante que entiendan esta parte de código abierto. Su código está en la comunidad. Muchas personas conocen ese código y puede ser accedido por cualquier persona. ¿Esto en qué redunda? En que hay al menos 3.000 desarrolladores trabajando diariamente en el enriquecimiento de ese proyecto. Esos 3.000 desarrolladores, muchos pues trabajan en Red Hat, pero otros trabajan en otras compañías como Hewlett Packard, como Aruba, como Cisco, como F5, pues Big IP, y hacen que Ansible se vuelva el lenguaje de automatización de facto. ¿Cómo que el lenguaje de automatización de facto? ¿Sí? Pues nuestros amigos que generan dispositivos de red, como les decía ahorita, Cisco, Aruba, Juniper, tienen grupos de trabajo que están generando librerías para Ansible que permiten automatizar sus elementos. ¿Por qué? Porque Ansible es simple, como les decía ahorita, está escrito para humanos y no para máquinas. Entonces no es un código for i in, está escrito de forma declarativa, donde yo declaro en el playbook que estoy escribiendo, yo cómo quiero que esto esté al final. Por ejemplo, en el caso específico, lo vamos a ver en una ficha más adelante, en el caso específico en el que yo quiera instalar un Nginx, por ejemplo, yo simplemente le digo, este paquete lo necesito instalado. Yo no le digo paso uno, haga yum tal cosa, paso 2, verifique la URL, paso 3, descargue, paso 4, descomprima, paso 5, no. Ansible conoce esas cosas, porque esos 3.000 desarrolladores que están en la comunidad han tenido estos desafíos y han generado las librerías para hacer estas automatizaciones. Es poderoso porque es universal a cualquier tecnología. Yo puedo automatizar con Ansible Playbook, con Ansible elementos Hewlett Packard o elementos Aruba, sistemas operativos Linux, sistemas operativos Windows. Puedo instalar aplicaciones, puedo gobernar elementos de red, cualquier cosa que tenga una IP y una consola se puede automatizar con Ansible. Entonces es poderoso. El nombre viene de una novela. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película El juego de Ender. En el juego de Ender ellos utilizaban una interfaz para controlar miles de máquinas. Ese es el sentido de Ansible, controlar miles de elementos, cientos de elementos, decenas de elementos, de acuerdo al despliegue que hagamos, de forma automática, con lenguaje declarativo y con lenguaje que sea fácil de entender para los humanos. Ahorita les decía qué tan fácil es documentar una automatización. Pues la automatización se autodocumenta. Enseguida lo vamos a ver. Y finalmente, la tercera gran virtud que tiene Ansible es que es libre de agentes.
compramos el elemento de seguridad, un WAF o un F5 de Big IP o un elemento de red. Ponemos ese elemento de red en nuestro data center, lo conectamos, lo energizamos, le pongo un cable de red y ese elemento ya tiene una IP. Desde ese momento yo ya puedo automatizarlo con Ansible. Yo no necesito instalarle nada. Desde ese momento yo ya puedo utilizar Ansible con él. Necesito esa IP, al ponerle el cable, esa IP, un usuario y un password. Con eso, configurado en Ansible, le puedo decir cómo quiero yo que esté declarativamente configurado ese elemento. Quiero que me cree VPNs, quiero que me cree VLANs, quiero que me cree rutas, lo hago en el playbook y lo disparo desde el elemento nuevo. Ahora sí, una cosa de la que les he hablado pero no les he mostrado, que es un playbook, para nada más mostrarles qué tan simple es una automatización con Ansible. Eso que ustedes están viendo en pantalla es una estructura de lenguaje que se llama YAML, Yet Another Markup, es un lenguaje de marcado, ¿cierto? Yet Another Markup Language. ¿Qué quiere decir que es de marcado? Pues simplemente que tiene unas convenciones. Por ejemplo, aquí la indentación es muy, muy importante. Entonces yo tengo un playbook, que es el que ustedes ven ahí, tiene un nombre, se llama instalar y configurar Nginx. Tiene unos hosts o unas máquinas donde se va a ir a ejecutar. Aquí le estoy diciendo que sobre todas. Entonces yo puedo instalar ese Nginx en 10 máquinas, 100 máquinas o 1000 máquinas. Y tiene unas tareas. La primera tarea es instalar Nginx con DNF. Entonces, debo llamar un módulo que se llama DNF. Ese módulo que se llama DNF, el equipo de desarrollo del sistema operativo de la comunidad lo está generando y enriqueciendo. Nosotros no tenemos que saber cómo funciona. Simplemente le decimos que va a buscar algo con nombre Nginx dentro de ese módulo que instala paquetes. Entonces, es un paquete que se llama Nginx y su estado es presente. Haga todo lo que considere conveniente para que después de la ejecución de este playbook en esas máquinas, Nginx esté presente, esté instalado. Esas 6 líneas hacen la instalación de Nginx con DNF. Las siguientes, entre la 12 y la 20, tengo una tarea que es abrir el puerto 80 y el 443. Entonces yo voy a otro módulo. El módulo se llama FirewallD. Le digo, a este servicio lo quiero de forma permanente, porque está en true, habilitado. ¿Cómo se habilita? Con el comando, no. Ansible sabe cómo hacerlo. Yo solo le especifico cómo lo quiero. Yo lo quiero de forma permanente habilitado. Y adicionalmente con los ítems HTTP y HTTPS. Ese es como un ciclo que hay ahí. Si ven arriba dice service item, es la variable, y abajo dice con ítems, ese es el que lo va a recorrer 2 veces. Si yo quisiera abrir otro puerto, digamos el puerto para el LDAP o el puerto para el SSH, simplemente pondría ahí guioncito, debajo de donde dice HTTPS, guioncito, espacio, SSHD, guioncito, espacio, LDAP, y se me ejecutaría para los 4 protocolos. Hay un tema más que es importante acá, y es la idempotencia. Así es como yo lo quiero. Ansible va a ir y va a revisar. Si no está así, lo pone como yo lo quiero. Pero si ya está así, no hace nada, porque ya está como yo quiero. La idempotencia quiere decir que por más veces que yo ejecute este playbook, no van a haber cambios si el servidor o los servidores están en el estado correcto. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo tenga 100 servidores, 10 servidores que son servidores web, y en esos 10 servidores web yo tengo el Nginx instalado. Yo puedo crear este playbook y se va a ejecutar contra esos 10 y va a decir, no hice cambios en ninguno, entonces está activado. Pero pongo uno 11 al lado y ya mi pulse es de 11, yo lo disparo contra esos 11, él lo va a instalar en el número 11, pero me va a validar que en los otros 10 efectivamente esté instalado. Un tema importante de ley en potencia, otro tema importante, lo fácil que es leerlo, está escrito para humanos, no para máquina.
no dice cómo son los comandos para lograr esto. Y así puedo yo automatizar mis tareas. Tengo una herramienta que me va a permitir automatizar cualquier elemento que tenga una IP y que tenga un usuario y un password, o que yo me pueda consumir una API de él. Por ejemplo, los que tienen VMware, yo puedo consumir la API del vSphere y crear máquinas, copiar máquinas, sacar snapshot, poner discos, todo lo que es posible hacer en vSphere a través de la API de vSphere, lo puedo hacer con Ansible. Tengo la herramienta, puedo crear los playbooks, sé crear los playbooks. Ahora, ¿sobre qué cosas puedo automatizar? Puedo automatizar on-premise, en Automation Controller o en Automation Hub. Puedo tener máquinas distribuidas en mi red para hacer automatizaciones, pero también lo puedo hacer en la nube. Ahorita que es tan importante para las compañías los activos que tiene en las nubes. ¿Cuántas máquinas puede crear? ¿Cómo puede crearlas? Puedo trabajar sobre el sistema Linux, sobre sistemas Windows. Puedo trabajar en la nube, puedo trabajar en elementos de red y puedo trabajar en elementos de seguridad. Las ventajas. Tengo una comunidad de creadores de contenido. Estos creadores de contenido son personas de esas mismas compañías, conocen muy bien sus elementos, saben cómo automatizarlo, saben todas las capacidades que tienen y le entregan una librería a Ansible para que yo simplemente la invoque. Le diga, en este switch quiero creadas estas VLAN con estas condiciones. Quiero creadas estas reglas con estas condiciones. ¿Cómo hacerlo para que eso se materialice en ese elemento? Hay una comunidad de desarrolladores que está desarrollando esas funcionalidades. Nos las van a entregar como operadores, nos las van a entregar casi que sin documentación. Van a tener expertos en dominios. Entonces, la persona que está desarrollando para Juniper es una persona que trabaja en Juniper. La persona que está trabajando, que está desarrollando para Aruba es una persona que trabaja en Aruba. Entonces, son expertos en cada dominio. Y finalmente, van a tener toda la retroalimentación de los usuarios. Es una comunidad abierta, recibe retroalimentación de los clientes y sobre eso hace mejoras. Listo. Así muy rápido para pasar a la demo. Eh, ¿Cuáles son los casos de uso principales? Seguridad, automatización de la seguridad. Automatización basada en eventos. Si yo tengo un warning de una degradación de un servicio, disparar tareas automáticas para remediación. Automatización de la nube híbrida, que para mí sea lo mismo crear una máquina nueva con un sistema operativo Windows de la última versión, si es Google Cloud Platform o si es Azure o si es AWS o cualquier nube que sea o si es on-premise. Que yo simplemente escriba un playbook en el que digo necesito máquina nueva con sistema operativo tal versión, con tales carpetas y en esas carpetas pegar tal archivo y que eso se dispare y que sea independiente si esa máquina la voy a crear en Azure, en Google, en AWS o en cualquier otra nube, o incluso on-premise. Automatización en el Edge. Si yo tengo dispositivos desplegados por fuera de mi data center y yo necesito automatizar sobre ellos, Ansible es la herramienta para automatizarlos. Puedo utilizar inteligencia artificial generativa. He hablado mucho de playbooks y les mostré cómo se crean, pero a medida que empezamos a automatizar, empezamos a tener unos playbooks muy, muy grandes. Yo puedo tener la ayuda de inteligencias artificiales para que me generen el playbook, para que me hagan mejoras sobre la escritura del playbook y validaciones de la escritura del playbook, incluso análisis, que yo le pase mi playbook a la inteligencia artificial y él diga, ¿tienes esta opción de mejora o solamente cubres estos casos de uso? La automatización de la red, de todos mis elementos de red, switches, enrutadores, POAPs, todos los elementos de seguridad y de red, toda la infraestructura y toda la gestión de la configuración, hasta que lleguemos a lo que nosotros conocemos como infraestructura como código o cualquier cosa como código. Que yo pueda tener un playbook y en ese playbook aprovisiono la máquina, instalo el sistema operativo, coloco librerías, servidor de aplicaciones, despliego aplicación y tengo ya mi ambiente de producción de la aplicación. Y con ese mismo playbook vuelvo y corro en otra infraestructura o en otro inventario y tengo mi ambiente de desarrollo. Cuando el proyecto termina y esto solamente queda en producción, yo puedo apagar, desaprovisionar esta infraestructura
eliminar todas las máquinas virtuales que creé, pero si vuelvo a necesitar un elemento, un ambiente de desarrollo, puedo volver a ejecutar mi playbook y que se vuelvan a crear esas máquinas, se vuelvan a instalar esos sistemas operativos y toda esa infraestructura me queda como una infraestructura como código. Ya no tengo que tener mis ambientes previos o mis ambientes bajos encendidos todo el tiempo. Eso es gestión de la configuración y todo como código. Listo. Les voy a mostrar aquí cómo es Ansible. Este es mi sistema operativo, es Red Hat Enterprise Linux, y yo aquí tengo algunas máquinas virtuales que se crean dentro del sistema operativo, y en una de esas máquinas tengo desplegado Ansible para que lo podamos ver y lo podamos conocer. ¿Listo? Aquí está en Ansible Controller y aquí está funcionando. Entonces voy a ingresar acá para poder ver la IP que esto tiene. Expandir. Tiene la IP 96. Entonces vamos a ingresar acá. 192, 168, 122, 96 al puerto 8443. Y aquí vamos a ver que ingreso al Red Hat Ansible Automation Platform. Esta es la plataforma de automatización. Todo lo que les decía ahorita se hace realidad aquí. Todas esas automatizaciones. Vamos a ingresar para entender por qué esto mapea con la gobernabilidad. Lo primero que encuentro es un dashboard. El dashboard me dice a cuántos hosts o cuántos equipos tengo yo acceso para automatización, cuántos han fallado, cuántos inventarios tengo o cuántos grupos de máquinas tengo, cuántas sincronizaciones he hecho, cuántos proyectos. En recursos, yo voy a tener, no voy a arrancar en orden, pero voy a tener las credenciales para conectarme a esos equipos. Y aquí viene una de las partes de gobierno que vamos a ver más adelante. Y es ¿cómo puedo yo tener playbooks que sean intercambiables si se va con mi nombre de usuario y contraseña? Si yo como administrador de sistema operativo tengo que dar mi login para que eso se pueda ejecutar por parte de un usuario sin privilegios. Ya no. Los vamos a guardar en Ansible. Ansible va a tener esos privilegios y cualquier persona que esté autorizada a ejecutar ese playbook lo puede ejecutar con los privilegios que le da Ansible a través de esa credencial. Se los voy a aclarar de otra forma. Para crear usuarios en un sistema operativo Linux se necesita tener privilegios de root. Entonces yo necesitaría que un usuario root o con privilegios de root me creara ese usuario. Con la automatización puedo hacer que el grupo de mesa de ayuda cree usuarios sin tener ese privilegio, porque van a utilizar un playbook que utiliza, digamos, un acceso con privilegios de root, pero el usuario de mesa de ayuda no tiene acceso a ese privilegio, solamente a la ejecución del playbook. Entonces en el playbook simplemente él ingresa el nombre del usuario que va a crear, pues el nombre y lo que necesita para crear el usuario, y ejecuta el playbook como si tuviera los permisos necesarios. No los tiene quien lo ejecuta. Ansible los provee. Por eso se vuelve reutilizable. Ya no necesito que lo ejecute la persona del sistema operativo. Lo puede ejecutar la persona de mesa de ayuda. Si yo necesito hacer cambios, si necesito crear carpetas, si necesito mover archivos, ya no necesito esos privilegios. Puedo tener un elemento automático que lo haga y se lo puedo distribuir cuando yo tenga una automatización corporativa, se lo puedo distribuir al equipo correcto. ¿Hay dudas hasta ahí? Les voy a mostrar por acá una cosa más. Denme, por favor, un segundo. Yo muevo esto por acá.
Y es que en el portal de redhat.com van a encontrar unos laboratorios interactivos. Entonces, redhat.com/en/interactive labs van a encontrar unos laboratorios interactivos. En esos laboratorios interactivos van a encontrar temas de Red Hat Enterprise Linux, laboratorios para Red Hat Enterprise Linux, laboratorios para Red Hat OpenShift y laboratorios para Red Hat Ansible Automation Platform. Y aquí van a tener diferentes tipos de laboratorios donde van a ver los casos de uso que vimos hoy. Principalmente me gustaría que vieran uno como este. ¿Listo? Ustedes van a ingresar ahí, le van a dar cargar, él se va a demorar un ratito en cargar y luego vamos a tener esto que ustedes ven en pantalla, donde vamos a poder hacer la automatización. Denme un segundo que este no ha cargado. Bueno, mientras este carga, les voy a mostrar también un script que escribí la semana pasada que me ayuda para mostrarles un tema interesante que enseguida vamos a ver en gobierno. Y es que nosotros debemos tener todos nuestros activos como si fuera desarrollo de software, que les decía ahorita. Entonces lo voy a tener en github.com/nlgin/getting start. Entonces los que tengan Git pueden ingresar ahí al Git y ver diferentes tipos de playbooks que yo tengo. Vamos a mirar este, por ejemplo, que es el setup de un Internet Information Server, o como dice la instalación. Yo simplemente le voy a hacer las colecciones que voy a utilizar. Les voy a mostrar, por ejemplo, el reset, el password de de un usuario en una máquina Windows. Entonces miren que la tarea simplemente es cuál es el nombre del usuario. Voy a utilizar el módulo que es Windows User y al usuario tal le voy a poner el password tal. ¿Listo? ¿Por qué se los estoy mostrando de esta forma? Porque dentro de lo que nosotros vamos a ver enseguida como gobierno, lo que vamos a buscar es que todos estos elementos estén al acceso de todas las personas de la compañía y que la automatización se vuelva como un proceso de generación de software. Todos estos elementos se vuelven, o todos estos playbooks se vuelven activos de la compañía y estos activos pueden ser reutilizados por diferentes grupos de la compañía, pero también ser enriquecidos como si fuera un software que pasa de la versión 1 a la versión 2 a la versión 3 y van siendo mejorados en el tiempo. Voy a ver si ya me cargó el sistema de la demo. Acá está. So, vamos a darle iniciar. Aquí vamos a hacer una automatización basada en eventos. Y para eso vamos a utilizar una parte de Ansible que se llama Ansible Rulebook, en el que vamos a hacer un libro de reglas. ¿Listo? Entonces nos dice, esto lo pueden utilizar ustedes en el enlace que les dije ahorita. Básicamente es darle siguiente, 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 mientras leen de qué se trata cada uno de los pasos. Normalmente es más rápido. Listo. Nos dice, mira, aquí vas a tener un editor, que es como el que yo les mostré ahorita, donde está el código de nuestra automatización. Vas a tener el elemento de Ansible que escucha o que vamos a tener configurado para escuchar los eventos. Y en este caso vamos a tener un elemento que vamos a automatizar que es un Kafka, ¿sí? Una cola de eventos. Entonces nos dice aquí, mira en el editor el Kafka example. Entonces aquí está el Kafka example. Este es el playbook. Básicamente lo que dice es que vas a tener una fuente a la que vas a tener que estar escuchando. Esa fuente utiliza el módulo Ansible EDA Kafka, o sea, algo que alguien escribió para poder escuchar los tópicos de Kafka.
aquí está la configuración, el host es broker, el puerto es tal cosa y el tópico al que va a poner atención o al que va a escuchar se llama EDA topic. ¿Y cuál es la regla? ¿Qué va a pasar con eso? La regla se llama DIOLA. Va a haber una condición cuando el mensaje sea Ansible School, va a ejecutar un playbook que se llama dk.sewhat.yaml. Listo. Este elemento, Ansible Rulebook, va a estar escuchando eventos que se generan en una cola de Kafka. En esa cola de Kafka hay un tópico, va a estar escuchando ese tópico. Cuando vea el mensaje Ansible School, va a generar un playbook. Ahorita yo les decía, yo puedo hacer lo mismo con el F5 para sacar del pool un elemento, escuchando, por ejemplo, los logs de una aplicación y cuando en el log yo vea la palabra warning o la palabra error, entonces reiniciar la máquina. Así funciona. Listo. Son 20 líneas de código para configurarlo. ¿Qué va a hacer esto cuando encuentre Ansible School? Va a ejecutar este otro YAML. Vamos a ver lo que está acá. Entonces simplemente va a poner un mensaje que dice gracias, una variable, y lo va a poner en pantalla. Listo. Vamos a ver esto cómo funciona. Entonces aquí nos dice, bueno, revísalo, luego vete al Ansible Rulebook y ejecuta este comando. Entonces, Ansible Rulebook, vas a ejecutar este rulebook que se llama Kafka Example en algún inventario y aquí él se queda escuchando. ¿Listo? Va a escuchar mensajes. Voy aquí a Kafka y en Kafka vamos a encender el productor, vamos a encender el tópico. ¿Listo? Entonces yo aquí voy a escribir los mensajes. ¿Cómo se escriben los mensajes? Se escriben de esta manera. Mensaje, digamos, hola mundo, y cierro con esta llave. Mandé un mensaje a una cola de Kafka. ¿Qué hace nuestro rulebook? Dice, yo estaba escuchando, escuché que llegó hola mundo, recibí a tal hora, ¿sí? Recibí ese mensaje, no pasó nada. ¿Qué pasa si el mensaje que envío es este? Ansible is good. No pasa nada. Listo. Escuché un mensaje, Ansible is good. ¿Qué pasa si paso el mensaje Ansible is cool? Aquí sí se me genera una acción, se me genera un play, se me ejecuta un playbook. Esto es lo que nosotros llamamos automatización orientada a eventos. Y yo quiero que ustedes se lo imaginen. Este es un ejercicio muy sencillo por temas de tiempo. El ejercicio completo lo pueden ejecutar en el momento que ustedes quieran, simplemente entrando al portal que les mostré. El ejercicio es más complejo, tiene más tareas, pero quiero que en su mente quede la posibilidad de que yo tenga la posibilidad de leer los logs de una aplicación o los logs de un elemento de red y que cuando yo en ese elemento de red o en esa aplicación encuentre un mensaje que me diga esto es un warning, esto se calentó, esto subió de 80%, algún mensaje clave que yo pueda generar una automatización. Y esa automatización puede ser cualquier cosa, porque cualquier cosa se puede hacer con Ansible. Ya finalmente lo que les quería mostrar es que luego de que tenemos la herramienta, es muy importante que pensemos en cuál va a ser la gobernabilidad que le vamos a dar a todo esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros llamamos gobierno de la automatización? Debemos tener reglas claras, debemos tener estándares y buenas prácticas. Por ejemplo, en el caso anterior, yo voy a monitorear los logs o primero vamos a hacer un preprocesamiento de logs. Eso debe ser un estándar.
debe funcionar para todas las aplicaciones, debe haber un gobierno, ¿sí? Lo que yo estoy buscando aquí es cuáles van a ser esas reglas de gobierno. La tecnología existe, se las mostré, la tecnología es fácil de utilizar, se los mostré también que es fácil de escribir, es fácil de utilizar, es fácil de implementar. Lo difícil es organizarnos todos dentro de la compañía para utilizarla bien. Reglas claras, estándares y buenas prácticas, cómo hacemos para disminuir el riesgo, cómo hacemos para estarlos validando, cuántos pasos damos para que nuestra automatización sea segura, que la automatización no sea apague el servidor, sino baja servicios, saca logs, baja no sé qué y luego apaga el servidor. ¿Cómo disminuimos los riesgos? ¿Cómo democratizamos y escalamos la automatización? ¿Cómo puedo yo generar unos playbooks que queden tan bien escritos que puedan ser utilizados por otro equipo sin ningún riesgo? ¿Cómo lo democratizamos? ¿Cómo le damos trazabilidad? ¿Quién accede? ¿A qué infraestructura se accesa? ¿Qué ambientes se pueden afectar o no? ¿Qué acciones se efectúan en tal o cual infraestructura? Estas cosas son las que nosotros llamamos gobierno de automatización y nos llevan de ese nivel 1 de automatización a ese nivel 5 de automatización. Arrancamos por tareas fáciles como parcheo, remediaciones, configuración. Si tenemos un buen gobierno de automatización, nos puede llevar a temas de autoservicio, autorremediación, no ops o IOPS, inteligencia artificial en operaciones o operaciones como código. Crear todo un elemento o todo un ambiente de una aplicación, todo el ambiente de desarrollo con todas las máquinas, las bases de datos, los servidores de aplicación, el código, todo, desde una ejecución de un código. Finalmente, Ansible es el lenguaje de automatización de facto. Ansible Automation Platform es la plataforma que nos va a permitir la automatización como estrategia corporativa. Y Red Hat es el aliado que quiere que ustedes tengan un gobierno de automatización. No sé si hay preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas. Muchas gracias, Nelson, por su presentación. A continuación, en respecto a la agenda, pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. Como primera pregunta tenemos, Ansible Automation Platform, ¿cómo se diferencia de otras herramientas de automatización? Para nosotros, lo principal es que se basa en un lenguaje declarativo y es universal a cualquier cosa que tenga una IP y un login. Entonces se diferencia de las demás porque las demás son de nicho, están diseñadas para ciertos componentes o ciertos procesos. En cambio, Ansible es para toda la compañía en un lenguaje que es para todos los elementos. Ese es como nuestro principal diferenciador. Listo, muchas gracias. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar Ansible para la automatización de tareas repetitivas? El principal beneficio que van a obtener ustedes es que van a estar caminando los primeros pasos hacia una automatización de la corporación, una automatización corporativa. Entonces van a tener una herramienta que les va a permitir eh, hacer broadcast de estas automatizaciones, democratizar estas automatizaciones. Entonces ya no quedas, cuando tú haces una automatización, ya no quedas con el peso de tenerla que ejecutar siempre, queda en la herramienta. Si la configuran bien, cualquier otra persona puede ejecutarla de acuerdo a los privilegios que les demos. Lo que se hace mute, Sofía. Perdón. Como última pregunta tenemos, ¿cómo se pueden identificar las tareas que son candidatas para ser automatizadas con Ansible? Ahí vale mucho la pena hacer un assessment. Como yo les comentaba ahorita, para la persona que automatiza puede tener muchísimo valor, pero para la compañía no ser completamente valiosas. Entonces, hacer un assessment, cuáles tengo que son muy repetitivas, cuál es el impacto que tiene sobre los procesos y empezar a calificarlas, ¿no? Empezar a valorarlas para hacer un track sobre cuáles voy a empezar a automatizar primero.
Luego pensar en que hay unas que ya estaban automatizadas, aunque yo las vengo haciendo de una forma automática a través de scripting propio, ya podemos tener módulos que las tienen completamente automáticas. Por ejemplo, las instalaciones, que yo simplemente le diga el nombre del paquete a instalar y el estado presente. Entonces yo ya no automatizaría la instalación, sino que utilizaría un playbook de 6 líneas para instalar algo. Entonces, lo primero, hacer un assessment. ¿Qué estoy haciendo muy repetitivo? ¿Cuáles son esas tareas? ¿Y qué impacto tiene? Y si puedo, de alguna forma, involucrar más equipos alrededor mío en ese análisis, puedo tener incluso un proceso completo de automatización. Eso tendría mucho sentido. Eso sería el primer candidato a ser automatizado. Listo, muchas gracias. Con esto hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias a nuestro conferencista Nelson Holguín por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos referente al tema. Mejore su agilidad automatizando tareas repetitivas con Ansible Automation Platform y por supuesto a Datun por haber hecho posible que realizáramos el evento del día de hoy. A todos los participantes, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Les invito a seguir nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluido el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos.